Antes de las vacaciones, la última clase de Hasidut, y estábamos con el tema del Tzimtzum. Ahora tenemos que decir una cosa más. ¿Cuál es la cosa que tenemos que decir? Ahora que hablamos tanto del Tzimtzum, vamos a ver que dijimos que Hasidut, en general, toma el concepto del Tzimtzum no como realmente que Hashem se fue, sino que Hashem y la luz infinita de Hashem sigue estando acá, nada más que no se la ve más. Entonces en Hasidut se usan diferentes ejemplos para poder meditar y contemplar, o como quieran llamarlo, y entender esta idea. ¿Ok? Me siento con mucha responsabilidad ahora que escriben las palabras. No me deja enseñar. Nosotros decimos en la mañana, en la tefilá, o deberíamos decir por lo menos, a ver, si duro. אני עכשיו הולך, אתה יש לך שיעור עכשיו פה? לא שמתי לב. Gracias. Decimos a la mañana en el Sidur las siguientes palabras mágicas. Ok. Hay diferentes versiones. Antes, a la mañana, en Shacharit, antes de todo, antes de los korbanot incluso, se dice lo que se llama el Shema, Kirat Shema Ktana, la lectura del Shema chiquita, cortita. Se lee solamente la primera parte del Shema, de la Abta, ¿sí? Shema Israel, Baruch Shem Kevod y de Abta, la primera perashá. Ahí, en esa parte, después del Shema, bueno, depende de la costumbre también, está bien. Después del Shema, hay una frase que dice así. Atau, en Sidur Chabad, dice así. Atau Achelor Ibra Olam, Atau Mishen Ibra Olam. Vos sos antes de que se haya creado el mundo y vos sos después de que se creó el mundo. Ahora, ¿qué significa vos sos antes y vos sos después? Veo acá, en este Sidur, por ejemplo, el Sefaradí, que el Nusach, el texto es un poco diferente. Dice, Atau Ejad con Shebarata Olam, Atau Ejad Rehar Shebarata Olam. Vos sos uno antes de haber creado el mundo y vos sos uno luego de haber creado el mundo. Ahora, ¿qué significa esta frase en general? O sea, cuando yo digo en el Sidur de Chabad, vos sos antes de que se creó el mundo, vos sos después de que se creó el mundo, la intención es decir, vos sos uno. Eras uno antes de que se creó el mundo y seguís siendo uno después de que se creó el mundo. O sea, así como antes de crear el mundo estabas solo, también después de crear el mundo no hay nada más que vos. No hay nada más que ayer. Todo sigue exactamente igual y el Tzimtzum y todo esto es ante nuestros propios ojos y la creación es ante nuestros propios ojos, pero ante Hashem todo es en realidad igual que antes de que se haya creado el mundo. Si se fijan en el Sidur que acabo de leer, que es un Sidur sefaradí, aunque no todas las versiones sean iguales, la frase que dice es esta. Dice, Atau ejad kodem shebarata haolam, Atau ejad achrei shebarata haolam. Vos sos uno antes de que creaste el mundo y vos sos uno luego de que creaste el mundo. O sea que acá el énfasis puede ser en el concepto de que Hashem sigue estando solo, también después de la creación igual que antes, o en el hecho de que Hashem creó el mundo. O sea, la pregunta es, ¿qué base de la fe yo quiero decir en esta frase? ¿Sí? La base de la fe quiero decir es que Hashem sigue estando solo y sigue siendo uno luego de crear el mundo, o quiero decir que Hashem creó el mundo y no otro, o que el mundo no existe desde siempre. Entonces, en este texto que acabamos de leer se puede entender las dos. Ahora, en el texto la Biblia no solamente la dice así. Está el texto el viejo y el texto nuevo. El texto viejo dice como dice acá, que significa antes de que creaste el mundo, después de que creaste el mundo. Pero el texto del Sidur de Chabad dice diferente. El texto nuevo, sí, que es actualizado luego de la revelación de Hasidut, dice, vos sos el mismo antes de que se haya creado el mundo, y vos sos el mismo luego de que se haya creado el mundo. O sea, ¿cuál es la diferencia? El texto viejo dicen, los sefaradim en este Sidur, por ejemplo, también dice, antes de que creaste el mundo. El texto nuestro de Chabad dice, antes de que se creó el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre creaste el mundo o el mundo se creó? Pues depende de qué luz estemos hablando. Si yo hablo de la luz inmanente, la luz de Hashem que está dentro del mundo, entonces yo digo que Hashem creó el mundo, como si fuera una acción que involucra su esencia, su ser, involucra a Hashem, vos creaste el mundo. Si yo digo, antes de que el mundo haya sido creado, entonces no estoy diciendo que Hashem se involucra en la creación, sino que la creación pasa. Obviamente que a partir de Hashem, pero la creación se crea.
El mundo se creó. Esa es la diferencia entre el texto de no Jabad y el texto de sí Jabad. Tal vez hay también diferentes textos diferentes. Yo esta es la diferencia que sé. ¿Ok? Tal vez un texto de Ashkenazim sea así, otro separadín sea así, etcétera, etcétera. En general, ¿se dan cuenta entonces de la diferencia? Fíjense que uno considera a Hashem, no sé si se acuerdan que en otras clases explicamos que la diferencia entre la luz inmanente, que es la luz del Kab, es que eso es cuando hablamos de Hashem como el creador. Pero Hashem antes del Tzimtzum no es creador, es el que es, el que existe, lo que es. No podemos hablar sobre él en absoluto. Entonces en los Sidurim viejos, entre comillas, no Jabad, o sea, dice antes de que creaste el mundo. Significa que estamos hablando de Hashem como creador. Y Hashem como creador, estamos hablando antes del Tzimtzum, por eso. Entonces estamos hablando de un nivel más bajo de la luz de Hashem. La luz de Hashem ya contraída después del Tzimtzum. Por eso lo llamamos creador. En el Sidur de Jabal hablamos de la luz infinita de Hashem, la luz trascendente de Hashem. Frente a esa luz, el mundo no lo creó, sino que el mundo es creado, como si fuera automáticamente, sin que haga falta hacer algo específicamente. Como la luz del sol. El sol tiene que hacer algo para iluminar. No, la luz sale sola. Así también desde la luz trascendente el mundo se crea y Hashem como si fuera no es afectado en la creación. Esto es lo que estoy tratando de decir siempre el mismo concepto de muchas maneras. El Tzimtzum es solo entre nuestros ojos, nos afecta a nosotros. Pero a Hashem el Tzimtzum no lo afecta, solo a nosotros. Ante Hashem el Tzimtzum es como si fuera que nunca pasó. Ahora hay que traer otros ejemplos para poder entender esto. Ahora, cuando dije el ejemplo de Hashem como el sol, también hay que entender que el ejemplo no es bueno perfectamente. Ningún ejemplo nunca es perfecto. ¿Por qué? Porque el sol está obligado, a pesar de que el sol no está en el proceso creativo de manera personal, sino que la luz sale sola. El sol, sin embargo, tiene obligación de iluminar. O sea, es parte de su naturaleza iluminar. Es algo intrínseco en él. Sobre Hashem, nosotros por un lado tenemos que compararlo con el sol en el sentido de que no es que él está personalmente en la creación, a menos que hablemos de la luz inmanente. La luz inmanente sí, la luz de Hashem limitada, pero la luz trascendente Hashem mismo no tiene que estar él mismo involucrado en la creación. Es como si fuera para él que nunca pasó, no cambió nada antes y después de que iluminó. Pero por otro lado, no decimos que ilumina por naturaleza, porque tampoco le decimos a él ningún atributo obligatorio. Si decimos que él por naturaleza ilumina, estamos limitándolo y también poniendo la naturaleza al creador. Para explicar esto tienen que entender un concepto. En Hasidut se usan, en Hasidut, en la Kabbalah, en todos lados, se usan un montón de ejemplos, analogías. A todos los ejemplos hay que estudiarlos en dos pasos, por lo menos. Primero, entender el ejemplo. Entender por qué este ejemplo. A diferencia, por ejemplo, de los filósofos. Los filósofos, vamos a dar un ejemplo, es la diferencia entre filosofía y Kabbalah en general. ¿Sí? En general, porque siempre está mezclada, pero filosofía y Kabbalah, la filosofía siempre habla en términos abstractos. ¿Para qué? Para que no le pongas ninguna imagen al creador. No lo limites. La Kabbalah, al contrario, usa todo el tiempo imágenes. Entonces tenemos los dos extremos. Por lo tanto, cuando la Kabbalah usa imágenes, tenemos que concentrarnos en la imagen que nos dan y entender que el ejemplo es específico. El ejemplo que se nos dio es específico. Tiene un motivo de ser que se dio ese ejemplo y no otro. Porque se usa una imagen. Pero por otro lado, ese mismo ejemplo que se nos dio, una vez que lo entendemos, tenemos que después abstraerlo. Tenemos que después entender cómo ciertas partes sí aplican al creador, otras partes no aplican al creador. Las partes que tienen que ver con perfección, ¿sí? Las que no, no. Por ejemplo, el ejemplo que acabo de traer del sol. Por un lado usamos el ejemplo del sol en Hashem para explicar que así como el sol ilumina solo, y no tiene que hacer un cambio para iluminarse, también Hashem cuando creó el mundo no es que él cambió, él sigue siendo igual antes de crear el mundo, después de que se creó el mundo, exactamente igual. Para eso es el ejemplo del sol. Pero el ejemplo del sol es limitado, porque el sol está obligado a iluminar, y Hashem no está obligado a iluminar. Entonces yo entiendo la esencia del ejemplo y la aplico al creador, pero después la abstraigo de la parte que limita al creador. ¿Se entienden los dos pasos que tengo que hacer?
Primero, entender el ejemplo cómo pega y después entender la parte que tengo de sacar, porque limita al creador el ejemplo. Ok, vamos a seguir un poco adelante y se va a entender mejor, supongo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar. La Kabbalah usa el ejemplo de luz para hablar de la creación. ¿Por qué usa el ejemplo de luz? Por muchos motivos. Uno de los motivos es el que acabo de decir. La luz no es necesario que haya un cambio en la luminaria para iluminar. Es natural. Así también Hashem creó el mundo, él no cambió al crearlo. No es que ahora hay dos, sino que sigue siendo uno igual que antes, como si fuera todo igual que antes. Por eso es el ejemplo de luz. Después yo tengo que abstraer las partes malas del ejemplo. Los filósofos no hablan de luz. La Kabbalah dice que Hashem ilumina, su luz. Los filósofos dicen, vos me hablas de luz, entonces estás limitando al creador. Porque la luz es un concepto físico. Por lo tanto, cuando yo estudio Kabbalah, dice el filósofo, no sirve. Porque a pesar de que use la analogía de luz, ya estoy teniendo una imagen física del creador. Luz, es algo físico. Entonces, ¿qué palabra usan los filósofos para hablar de la conexión entre el creador y el mundo? No dicen que es la luz de Hashem, sino el flujo. Flujo dicen, shefa en hebreo, flujo. El flujo no connota nada físico. El flujo puede ser cualquier cosa. Un flujo no es de algo específico. Puede ser flujo de agua, puede ser flujo de viento, puede ser un flujo de luz también, puede ser un flujo de intelecto. El flujo no es algo, energía. El flujo no es algo. El flujo es un concepto abstracto. Entonces el filósofo dice el flujo de Hashem, porque es abstracto. El cabalista te dice la luz de Hashem, porque es una imagen que sirve. ¿Quién tiene razón? Las dos tienen razón. Las dos tienen razón. Fíjense que hace falta las dos. Con el ejemplo de la luz, ganamos el que entendemos que la creación no afecta a la luminaria, porque ella no necesita cambiar para iluminar, pero por otro lado, nos pone ciertos límites. Entonces también agarro el tema de que es un flujo y la abstraigo de las limitaciones que tiene la luz física. Hay que hacer los dos trabajos al mismo tiempo. Aplicar las dos al mismo tiempo, ese es el secreto. Ok, una vez que tenemos esto que acabamos de decir, ¿sí? El punto que yo quería llegar es este. El Tzimtzum entonces ante el creador no cambia. El Tzimtzum como si fuera nunca pasó para Hashem. Y no hay un lugar vacío donde él no se revela y se crearon los mundos. Todo es igual que al principio. Sigue siendo uno exactamente igual que antes. ¿Cómo puede ser que nosotros vemos el Tzimtzum y él no ve el Tzimtzum? Primero que nada puede ser. Segundo, lo que tenemos que hacer es payut encontrar ejemplos para poder contemplar la idea. Para poder estar en ese nivel y meditar ese nivel. Entonces eso es lo que Hasidut también hace, nos da ejemplos para que meditemos en la idea. Entonces, ¿qué ejemplo nos da? Por ejemplo. Ya he traído el ejemplo siguiente. Ustedes saben que según la halajá, si yo tengo que tener la cabeza tapada, ¿cierto? No hay que caminar 4 noches en cabeza tapada. Hay diferentes opiniones, no entremos ahora en eso. Los seculares hacen según la opinión de Gaón de Vilna, que dice que solamente en lugares sagrados. ¿Lugares sagrados? Sí, es el Gaón en alguna parte me parece. Es por eso que Los seculares hacen según el es Gaón. por eso que algunos paradigmas solamente para rezar se ponen equipados. No sé si es por eso, no creo que sea por eso. Pues estoy dando una excusa a la gente que nunca quiso. Bueno, entonces, ¿yo puedo taparme con la mano si no tengo un kipá? No, porque era como Es cubrirse con uno mismo, exactamente. con la ropa. Con la ropa, ¿cierto? ¿Ustedes estudiaron eso? Buenísimo, entonces ustedes me van a decir, porque hay una diferencia, me parece, entre si es para Stam o si es por Brajot, ¿puede ser? ¿No estudiaron diferencia? Ok, no me acuerdo. Me parece que hay algo. Pero que sí es como ustedes dicen. La dice así, que no se puede tapar con la mano, la cabeza con la mano. ¿Por qué taparse con uno mismo? ¿Cuál es el problema de taparse con uno mismo? ¿Uno no está tapado? No, porque como del pelo lo estoy tapando uno también. Bueno, y el pelo te tapa. No, pero tenés que entender la idea. ¿Qué tiene de malo decir que el pelo me tapa o que la mano me tapa? La idea es la siguiente. La idea es, yo no puedo ocultarme a mí mismo de mí mismo. Esa es la idea. Es lo que quiero decir. Exactamente como hace Itzhak. Si yo me cierro los ojos, no puedo dejar de verme. No dejo de verme. Yo puedo ocultarme ante otros.
pero de mí mismo no me puedo ocultar de mí mismo. O sea, con mí mismo no puedo ocultarme de mí mismo. Pashut no funciona. No puedo yo taparme con mi mano, mis ojos y dejar de verme. Es mi mano. ¿Entiendes? Entonces lo mismo es el tema del Tzimtzum. Ante otras personas, capaz que yo me estoy ocultando, pero ante mí mismo no. Es imposible. Pero lo mismo es el Tzimtzum. El Tzimtzum que Hashem se oculta. Hashem se oculta ante los demás, pero a sí mismo no se puede ocultar. O sea, por más de que haga Tzimtzum, el Tzimtzum es siempre para los receptores, nunca para el mismo. Para el mismo no hay ningún Tzimtzum. ¿Entiendes? Lo mismo que cuando yo hablo de ocultarme. Si yo me tapo a mí mismo, no me estoy tapando. Estoy tapando a todos, pero a mí no me estoy tapando. Es como hacer nada. No es taparse. Por eso la alhaja también no permite, dice que no alcanza con taparse la cabeza con la mano, porque no es taparse. De ahí viene la idea, esa es la idea. No te estás tapando. Pero mismo con el Tzimtzum. El Tzimtzum ayer se está ocultando de los demás, pero de él no se está ocultando. O sea, él no ve el Tzimtzum como si fuera. Obviamente, si es que dicen Tzimtzum, sabe que hay Tzimtzum. Y tampoco tenemos que, otra vez, no limitarlo. Pero en verdad para él no hay Tzimtzum. Y eso lo decimos en la misma braja, perdón, en la misma tefilá que hacemos a la mañana en el Shema que acabo de nombrar antes. Si se fijan, después del Shema, después dice que vos sos el mismo antes de que se creó o antes de que creaste, según la versión. Dice así, fíjense, dice... Qué figurín complicados estos. Son imposibles. Bien acomodados medio raro, ¿no? Son inrezables. No, no me acomodo porque me acomodo arriba mi hija y abajo arriba. O sea, no. Ah, eso tampoco. Sí, yo sé cuál es decir. No, nervioso. Me pone nervioso. Sí. Y la media parte tenés páginas luego- que son un renglón. 10 y- páginas que son un renglón cada Y uno. luego de Arvid de Shabbat, de Moshe Shabbat, No, la, igual, arreglo. la parte que se agrega la ponen hasta 20 páginas después, que no tiene nada que ver, y después de no sé qué. Me arreglo. A ver. Acá está. Más adelante, esa misma parte del Shema de la mañana, tiene esta idea. ¿Viste? Acá dice así. Así. Atahu Rishon, de Atahu Aharón. Vos sos el primero y vos sos el último. El alfa y el omega, como dice alguien. ¿Quién dijo que era? Los griegos, Nadie. ¿Qué es alfa y omega? La primera letra y la última, ¿no? del alfabeto griego. Ok. Atahu Rishon Matá, de algún lado lo sacó, ¿cierto? Lo ha sacado de algún lado. Atahu Rishon Atahu Aharón. Vos sos el primero y vos sos el último. Umibaladeja en Elohim. Y fuera de vos no hay Elohim, no hay ningún Dios. Es una explicación simple, ¿sí? Vos sos el primero, vos sos el último. Fuera de vos no hay ningún Dios. Solamente vos sos el único Dios. Pero si nos fijamos en la explicación más profunda, pues entendemos que es exactamente lo que acabo de explicar. Que el Tzimtzum no existe ante Hashem. Fíjense que es así. Ataur y yo no trabajaron. Vos sos el primero, sos el último. Umibaladeja, ¿qué significa fuera de vos? Si hablamos del principio y del final, entonces fuera de vos significa el tiempo del medio. Entre el principio y el final, en Elohim, no hay Elohim. ¿Qué es Elohim? Sabemos que Yud Kei es el nombre de Hashem que representa la revelación. Hashem revelado, la luz trascendente. Y Elohim representa el Tzimtzum, la ocultación. Entonces en el espacio del medio no hay Elohim, significa en el espacio del medio no hay Tzimtzum. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el principio del final? El principio es antes de que Hashem antes de que Hashem haga el Tzimtzum, antes de que ilumine su luz, antes de todo, cuando estaba solamente Hashem y la luz infinita llenaba todo y no había Tzimtzum, no había nada. ¿Qué es el final? La época de Mashiach, la resurrección de los muertos, que va a volver a revelarse como no hay nada más que Hashem. Entonces el principio y el final son más o menos el mismo, ¿sí? Son el mismo, solo que estamos leyendo acá son el mismo. Está explicado en otros lados, en la Kabbalah de la Bashla, en Hasidut, que no es exactamente lo mismo, es mejor. Pero en general, el principio y el final son el mismo, no hay nada más que Hashem. Nada más que al final nosotros vamos a poder ser conscientes de eso, y al principio no éramos conscientes, ¿ok? Pero, sea como sea, no hay nada más que Hashem, el principio y el final. ¿Qué es Baradeja? El espacio del medio. El espacio del medio es la época de que hay un Tzimtzum, que Hashem se oculta. Dice, pero ante Hashem, en Elohim, no hay ningún Tzimtzum. Vos sos el principio, vos sos el final, y el tiempo del medio no hay Tzimtzum. Es exactamente igual que el principio del final.
No hay principio final del tiempo del medio donde Hashem se oculta. Hashem no se oculta, es todo para nosotros, pero ante él no existe. Hay todo tipo de ejemplos más que se puede uno ocurrir. Un amigo una vez me dio un ejemplo interesante que yo no estoy seguro hasta dónde aplicarlo, pero está bueno. Ustedes fueron alguna vez, siempre están estos museos de la ciencia, que hay cosas divertidas, y hay una que es un vidrio en el medio, que según la luz de cada lado se va manejando, se puede hacer transparente para los dos, o se puede hacer que uno sea espejo y el otro sea transparente. ¿Nunca vieron eso? No. Un espejo, hay una cosa que es un vidrio en el medio y que se cambia, la luz se la fortalece y se la achica de cada lado. Entonces, según cómo nos maneja la luz, uno puede o convertir el espacio de uno en espejo o hacerlo transparente y ver al otro. Y así también el otro. Entonces puede ser los dos transparentes, puede ser que los dos sean espejos, puede ser un espejo transparente o uno transparente y otro espejo. Entonces lo mismo acá. En el Tzimtzum viene a ser como esta barrera en el medio. Oculta, no oculta, depende de dónde lo estás viendo. En realidad el Tzimtzum no oculta. Es porque vos tenés prendida demasiada luz, digamos, y vos no podés ver más allá de ese espejo. Pero si vos podrías ver, en realidad te darías cuenta que eso no es un espejo en absoluto, sino que es totalmente transparente. Y ese es uno de los ejemplos más conocidos del Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov viene a como cambiar toda la Kabbalah. La Kabbalah nos habla de niveles y niveles y niveles y niveles, y uno entiende que tiene que hacer mucho esfuerzo para subir arriba. Eso provoca un elitismo, o sea, provoca una jerarquía. Hay gente más cerca de Dios, hay gente menos cerca de Dios. El Baal Shem Tov viene y con... ¿Ah? Sí, por supuesto. Hay que entender que Hasidut tuvo un montón de consecuencias sociales y también, justamente por los mensajes que daba, en el sentido social, tuvo tanto éxito. La jerarquía, el Baal Shem Tov no la rompió totalmente, pero se empezó a resquebrajar, ¿sí? Se empezó a quebrantar la jerarquía, porque el Baal Shem Tov viene y dice, todos los niveles que hay en el medio, en realidad no existen, son todos para nuestra propia forma de ver. Lo que hay que hacer es para abrir los ojos y darse cuenta que Hashem está acá, que Hashem está acá. No hay gente más cerca de Hashem y otra menos cerca de Hashem. Todos estamos con Hashem, Hashem está con todos en todos lados, nada más que hay que simplemente abrir los ojos y darse cuenta que el Tzimtzum, que toda esta ocultación no existe. No hay nada más que Hashem, es solo para nosotros. Simplemente meditar y contemplar y entender que Hashem está acá igual que antes, para todos, por igual. Y eso es una de las partes que provocó tanto éxito el Hasidut. Si ustedes estudian todo lo que pasó en esa época, la gran jerarquía que había y todos los problemas que había y los rabinos que estaban en unos temas específicos, el Baal Shem Tov muy enojado con todos los rabinos por diferentes cosas que hubo, por Shabtai Tzvi, diferentes, todo tipo de cosas que podemos estudiar algún día. La historia de esa época, a entender que todos estaban súper mal, todos estaban como dejados. El Baal Shem Tov viene y dice, en realidad no hay Tzimtzum, en realidad Hashem está en todos lados, no hay jerarquía, no hay niveles, es todo transparente, nada más que nosotros no lo vemos. El trabajo está en nosotros, Payut, empezar a ver que todo es transparente. El Baal Shem Tov tiene un ejemplo muy lindo, que es el de como un castillo, no me acuerdo cómo es, que tiene muchas murallas, y que en realidad la persona va avanzando y se da cuenta de que todas las murallas en realidad no existen, son solamente ilusiones, y hay que simplemente seguir caminando hacia adelante. Bueno, en algún momento vamos a explicar ese ejemplo, es un ejemplo muy famoso del Baal Shem Tov. Pero ya son y media.